Muy buenas tardes a todos los que estáis empezando a seguirnos hoy en este acto de inauguración o de lanzamiento virtual del EP con ATP de hepatitis excelentes. Bienvenidos todos a pasar un ratito de la tarde o mucho rato de la tarde, cada uno lo que considere importante frente a alternativa de empleo de tiempo. Gracias por estar ya con nosotros. Gracias también a quien ha hecho posible con su impulso que esto fuese posible hacerlo. Varios, pero en primer lugar, permitidme el resto, dar las gracias al patrocinador, Gilead Science. Gracias, María, vicepresidenta. También gracias a todas las sociedades científicas que nos han acompañado en este reto que desde SEVISA lo hemos considerado importante. SEVISA no solo hemos nacido para reivindicar la profesionalización y el reconocimiento a los directivos, que también, que es nuestro leitmotiv importante, pero eso lo hacemos con actos que nosotros consideramos relevantes y con el abordaje a programas importantes en salud, importantes en organización, importantes en diseño de nuestro sistema. Fíjense, según el último estudio de seroprevalencia publicado por el Ministerio de Sanidad sobre la infección por el virus de la hepatitis C en el año pasado, se calcula que 76.457 personas, con esa precisión han hecho el cálculo, tendrían una infección activa en España, de las que 22.478 no estarían diagnosticadas. Y más del 80% de las personas con infección por el virus de la hepatitis C tienen antecedentes de exposiciones de riesgo para la transmisión. En este marco, la Sociedad Española de Directivos de la Salud, SEVISA, con la colaboración, insisto, de Gilead Science, ha puesto en marcha el proyecto Excelentes para la certificación de centros de atención a las adicciones, los CAP, y de atención primaria, comprometidos con la eliminación del virus de la hepatitis C, con el objetivo de potenciar las iniciativas en eliminación de los centros de adicciones y atención primaria, guiados por unos indicadores únicos en Europa como garantía de prestación asistencial de calidad a los pacientes con hepatitis C, con el virus de la hepatitis. La misión de SEVISA es impulsar la transformación del sistema sanitario hacia la calidad y la eficiencia desde el compromiso con la salud. De forma que un proyecto como Excelentes se enmarca a la perfección profesional y en el compromiso de los directivos de la salud. El proyecto Excelentes cuenta con el aval científico de patólogos, digestivos y especialistas en enfermedades infecciosas, de la Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas de Estíticos, de la Sociedad Española de Directivos de la Salud, la nuestra primaria, SEMERGEN, de la Sociedad Española de Patología Digestiva, del Grupo de Estudio de Hepatitis Víricas, de la Sociedad Española de Patología Dual y de especialistas en adicciones de socidrogalcohol. Esta iniciativa, además, permitirá compartir conocimiento y buenas prácticas entre los centros adheridos y ayudará a mejorar los circuitos de trabajo, documentando los protocolos y definiendo indicadores que garanticen la prestación asistencial de normalización de este proyecto Excelentes, formado por expertos en hepatitis C, una serie de criterios para que los centros obtengan esta certificación. Entre ellos están el compromiso de la dirección con la eliminación del virus de la hepatitis C,
designar un coordinador del proyecto como persona de referencia para los centros de atención primaria y atención hospitalaria. Desarrollar planes de formación en hepatitis C para un circuito asistencial entre el centro y el hospital. Este tratamiento y que permita la resolución rápida de problemas. Como ven, algo que todos nos lo hemos. Disculpad porque por un problema con la conexión del wifi ha debido salir de la conexión. María, si quieres continuar, te lo agradecemos. Muy bien. Estimado presidente de SEDISA y directivos de esta sociedad, representantes de las sociedades científicas que colaboran en este proyecto, moderadores y participantes en el programa de hoy y asistentes a este acto, muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por estar hoy aquí. Para mí es una gran satisfacción poder compartir con todos ustedes hoy el lanzamiento de esta ilusionante iniciativa, Proyecto Excelentes. Difícil de pronunciar, pero preciosa en profundidad y en ambición. Desde luego, desde Gilead estamos muy orgullosos de poder colaborar con esta iniciativa. Y no podía ser de otra manera, dado nuestro compromiso histórico con la búsqueda de soluciones para los pacientes que sufren enfermedades hepáticas. Todos ustedes conocen muy bien el esfuerzo investigador de Gilead, la compañía que tengo el honor de dirigir en España, que ha hecho para conseguir curar la hepatitis C. Este compromiso continúa, por supuesto, con los demás tipos de hepatitis. Y en el caso de la hepatitis C, una vez conseguida la curación, trabajamos para lograr un ambicioso objetivo, que es su eliminación. Decía antes el presidente de SEDISA que todavía pues, quedan muchas personas con infección activa en España. Y es cierto, hemos dado grandes pasos, hemos logrado curar a más de 140.000 personas en los últimos años, pero todavía quedan en torno a 70.000 personas que tienen infección activa y casi un tercio de esas personas no están diagnosticadas. Y es aquí, precisamente, donde realmente creemos que juegan un papel fundamental los centros de adicciones, puesto que gran parte de esas personas no diagnosticadas probablemente pertenecen a esas poblaciones más vulnerables que son atendidas en estos centros. Esta es la razón por la que surge este proyecto que presentamos hoy aquí. Todas las instituciones públicas de las que dependen estos centros son el apoyo indispensable para que se puedan llevar a cabo la extraordinaria labor que hacen cada día. Y me gustaría aprovechar la presencia de don Manuel de la Rosa, alcalde de Burgos y representante de la Federación Española de Municipios y Provincias, para reconocer ese apoyo tan necesario. Me gustaría también reconocer el gran trabajo llevado a cabo por las 10 sociedades científicas conjuntamente con SEDISA. Creo que los criterios de acreditación que ellos han definido van a permitir no solo garantizar la calidad asistencial, porque se va a conseguir una mejoría en el diagnóstico y acceso al tratamiento de los pacientes con hepatitis C, sino porque va a permitir también el poder reconocer a aquellos centros que apuestan por la excelencia en la eliminación de esta enfermedad. Creo que debemos felicitarnos todos por este proyecto. Excelentes, que sin duda va a ser un hito también a nivel europeo por su enfoque novedoso, pero sobre todo porque establece un marco realista de colaboración entre los diferentes responsables en la atención a los enfermos afectados por la hepatitis C. Permítame terminar agradeciendo a todos los participantes en este proyecto su trabajo y colaboración, y a todos ustedes su presencia hoy aquí en este evento. Muchísimas gracias. Bien, buenas tardes a todos y bienvenidos a la mesa número 1 del proyecto, la magnífica presentación del proyecto Excelentes que versará sobre la eliminación de la hepatitis C en nuestro país. Hace apenas 6 o 7 años, España era considerada dentro de la OMS como uno de los países, uno de los estados con una prevalencia intermedia dentro de la infección por el virus de la hepatitis C.
alcanzando cifras muy similares a países de nuestro entorno. Lo cierto es que tras la aparición de numerosos tratamientos como el sofosbuvir, el daclatasvir, la ribavirina y todas las iniciativas que se pusieron en marcha en aquellos años, fundamentalmente en el bienio 2015-2016, con la detección precoz y con el tratamiento, se ha llegado a una reducción muy importante, ¿no? En el año 2019 ya teníamos una incidencia de infecciones activas del 0,22% y en el caso de personas portadoras del virus de la hepatitis C o portadoras de anticuerpos se elevaba al 0,85%. La verdad es que en estos momentos el funcionamiento de los distintos centros de adicciones y los servicios de digestivo para poner en marcha todas las iniciativas y todos los criterios que se recogen en el documento de excelentes nos están llevando a realizar un buen seguimiento de los grupos más vulnerables para conseguir la eliminación de la hepatitis C. Y es evidentemente mucho más necesaria, hoy sí cabe, por las dificultades añadidas como consecuencia de la pandemia COVID-19 sobre estos colectivos. En este sentido, en esta primera mesa contamos con 3 ponentes de excepción, como son don Manuel Hernández, de la Asociación Española para el Estudio del Hígado, don Javier Crespo, que es de la Sociedad Española de Patología Digestiva, y don Juan Antonio Pineda, del Grupo de Estudios de Hepatitis Vírica de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Por seguir un poco el orden de la mesa anteriormente reseñado, vamos a comenzar con el doctor Manuel Hernández. Y mi pregunta fundamental, Manuel, que hemos hablado mucho dentro de los criterios de gestión que habría que implicar en el documento de excelentes. ¿Cómo es la coordinación entre los centros de adicciones y los servicios de digestivo para el tratamiento de los pacientes con hepatitis C? ¿Y qué mejoras se podrían poner en marcha, según tu opinión? Gracias. Bien, muchísimas gracias, Carlos, por la introducción. Y bueno, yo creo que este proyecto es una gran necesidad y muestra de ello es que varias sociedades científicas aunamos esfuerzos para que salga un documento con una serie de criterios y que sean de calidad. La verdad es que estos pacientes, y en concreto es lo que este proyecto aborda hasta hace no mucho, tenían serias dificultades para llegar a recibir ese tratamiento desde que emergieron de forma novedosa hace ya bastantes años. Y muchos de nosotros tratamos de salvar estos obstáculos, incluso con circuitos asistenciales que fueran alternativos, pero siempre de forma muy heterogénea. Pues bien, este documento lo que pretende es darle un formato de forma homogénea y que todos nos rijamos por una base sobre la que ir trabajando. Sin duda son fundamentales aspectos que aparecen en el documento, como son el que tengamos una franca conciencia del problema que nos enfrentamos no solo los hepatólogos, sino también quienes asisten a estos enfermos en los centros de atención a las unidades de drogodependencia. Sin duda, el tener programas preventivos son fundamentales, pero también el tener un protocolo de actuación en estos enfermos van a ayudar. El darle notoriedad es porque hace falta un registro que permita hacer un seguimiento de los pacientes, quienes necesitan ser cribados y quienes tienen infección activa. Sin duda, concienciarnos es que hay una persona, un interlocutor que sirva como mediador y que le dé importancia realmente a la patología que estamos todos intentando eliminar. Sin duda, los medios también van a nuestro favor, no solo porque hay fantásticos fármacos, sino también porque hay herramientas sencillas de diagnóstico y tenemos que intentar que se facilite el diagnóstico en lo posible, bien descentralizándolo, por supuesto en un solo paso, e incluso con test rápidos en la cabecera, en esos centros que es donde realmente están los enfermos. En definitiva, yo creo que era muy necesario un documento y la Asociación Española para el Estudio del Hígado, al igual que muchas otras que hemos firmado de forma conjunta con otras sociedades, no podíamos que menos apoyar este tipo de iniciativas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Me gustaría ahora pasar la palabra al doctor Javier Crespo, porque probablemente de todos los expertos que han participado con un enorme compromiso en el documento de excelentes y en su lanzamiento actual, quizás sea la voz más autorizada de todos nosotros para hacernos un breve análisis de la situación actual con respecto a la eliminación de la hepatitis C. ¿Cuáles han sido los progresos en los últimos años? ¿En cuánto se espera llegar a la erradicación, si eso es verdaderamente posible en los próximos años, de la hepatitis C? ¿Y qué liderazgo también deberían tomar las organizaciones sanitarias para la consecución de este ambicioso objetivo? Javier, cuando quieras, muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras. Claramente, yo no soy uno de los protagonistas, sino que lo hemos sido todos, ¿no? Yo creo que ha habido una historia en España que ha permitido pasar de unos números de un país, como muy bien apuntaste antes, un país que tenía una incidencia media, a tener una incidencia y unas prevalencias muy bajas. Y yo diría que el hecho determinante en España
fue el plan estratégico frente al virus de la hepatitis C, que fue logrado gracias al consenso dentro del Ministerio de Sanidad de los profesionales, el propio ministerio, la industria farmacéutica, los pacientes y muchísimos otros interlocutores. Y yo creo que este fue el gran, sin ninguna duda, fue el gran éxito, ¿no? Yo diría que la situación de la eliminación de la hepatitis C en España es un hecho porque nadie habla de tratamiento de la hepatitis C. Yo creo que esto en sí mismo es un logro. No se habla del tratamiento de la hepatitis C, se da por hecho que hay que tratar a todos los pacientes. Se habla de eliminación de la hepatitis C. Y este es un hecho que creo que se produce en pocos países, hablar de eliminación. Segundo aspecto es que España es el primer país del mundo, es el segundo en realidad, detrás de Islandia, pero Islandia tiene un peso demográfico muy, muy pequeño. El primer país del mundo en aproximarse a los objetivos de la Organización Mundial de la Salud. Y hay una pequeña amenaza, yo entiendo que, como siempre, que hay una amenaza, también hay oportunidades, que es la infección por el SARS-CoV-2, ¿no? Que ha hecho detener los programas de eliminación de la hepatitis C, pero que estamos intentando, algunas sociedades que estamos aquí presentes, junto con la Alianza, estamos intentando transformar esa amenaza en la posibilidad de cribar el virus de la hepatitis C al mismo tiempo que se hace un cribado del SARS-CoV-2 o se produce la vacunación de estos pacientes. Hay varios hitos, yo para no extenderme mucho, ¿no? Hay varios hitos que me gustaría destacar, ¿no? Estamos hablando de una población vulnerable, la población de sujetos que tienen dependencia a una o más drogas, donde todavía existe un número de pacientes relativamente altos con una infección por el virus de la hepatitis C y que incluso algunos no saben que la padecen. Pero yo diría que hay un camino a la esperanza enorme, porque dos colectivos muy castigados en la infección por el virus de la hepatitis C, el doctor Pineda estoy seguro que hablará de ellos, que son los coinfectados por el virus de la inmunodeficiencia humana y del virus de la hepatitis C, y los presos, los sujetos que están internos en las prisiones, prácticamente en esos dos colectivos, la hepatitis o se ha eliminado o está en el camino de la eliminación inmediata. Y eran dos colectivos con prevalencias hasta 10 veces superiores a las de la población general, lo cual quiere decir que este es el camino. Por lo tanto, para resumir, diría que entre los eventos está el tratamiento de la población general. Se ha tratado en España especialmente bien a las poblaciones vulnerables. Creo que hay una salida de los hospitales a los centros de drogas y una aproximación de los centros de drogas a los hospitales que hacen yo creo que posible esta eliminación, y creo que el documento va a ayudar mucho en la eliminación porque va a permitir a los centros de atención a los drogodependientes saber exactamente en qué punto del camino de la eliminación se encuentran. Yo creo que va a ser muy, muy útil este documento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Siguiendo justo con la línea de la comentada por el doctor Crespo sobre la necesaria coordinación, ¿no? Integración de los circuitos asistenciales, uno de los hitos a la hora de generar determinados criterios de gestión y criterios asistenciales del documento de excelentes es justamente la coordinación entre los distintos centros de adicciones y los servicios infecciosas, ¿no? O sea, hemos hablado en el documento de realizar el diagnóstico en un solo paso, de tener un facultativo de referencia, de realizar una buena monitorización del paciente adicto que es diagnosticado de anticuerpos con el virus de la hepatitis C. Y para hablar un poco de ello, pues me gustaría que el doctor justamente Juan Antonio Pineda, del Grupo de Estudio de Hepatitis Vírica de la Sociedad de Infecciosas y Microbiología, nos comentara de cómo es la coordinación entre los centros de adicciones y los servicios de infecciosas de los distintos hospitales para el tratamiento de los pacientes con hepatitis C y, desde tu juicio, Juan Antonio, ¿qué medidas o qué mejoras se podrían poner en marcha? Muchas gracias. Buenas tardes, ante todo. Yo quiero darle la enhorabuena a los promotores de esta iniciativa. Me parece una iniciativa excelente, sin H, y además muy necesaria, puesto que ha permitido aunar el trabajo de muchas sociedades con un fin común, un fin que es imprescindible que cumplamos para conseguir la eliminación del virus de la hepatitis C. Y concretando ya un poco más la pregunta que me ha hecho el doctor Moore, bien, nosotros nos encontramos con el problema de infecciones asociadas al uso de drogas parenterales antes que con la hepatitis C. La hepatitis C, porque entonces la veíamos, pero no podíamos tratarla, ¿no? Entonces, esto nos hizo que tuviéramos que coordinarnos y funcionar con los centros de drogodependencia antes de que todo esto ocurriera. Y eso nos lo puso un poco más fácil
fácil para trabajar luego con ellos en hepatitis C, ¿no? Entre infectólogos y centros de drogodependencia ha habido varias iniciativas individuales a nivel de España que yo creo que se pueden tomar como modelo, que han llevado a muchos enfermos de los centros de drogodependencia a las unidades de infecciosos. Evidentemente, esto ha creado, en mi hospital es así, la figura de una persona de referencia que ejerce de coordinador entre el centro o los centros de drogodependencia del área y el hospital. Esto permite, por un lado, promover el cribado de los pacientes que van con los centros de drogodependencia, recordando o ayudando incluso facilitando el diagnóstico en un solo paso de estos pacientes. Y por otra parte, un contacto fluido y continuo mediante procedimientos telepáticos, reuniones, etcétera, con los centros de drogodependencia, permite seguir a estos pacientes, monitorizarlos y, lo que es más importante, tratarlos sin necesidad de que tengan que ir al hospital, que desde mi punto de vista es la clave en los enfermos que ahora nos quedan. Básicamente, el paciente usuario de drogas por vía parenteral, podemos decir que habría como 3 tipos. Hay un grupo que están totalmente deshabituados, eso los hemos tratado ya, eso tienen la hepatitis C curada ya. Hay otro grupo un poco más problemático, que es el que no se ha tratado todavía, pero está yendo a los centros de drogodependencia. Ahí es donde podemos ir y ahí es donde creo que esta iniciativa sí que puede ayudar mucho, puesto que son pacientes que están al menos semi-integrados en el sistema sanitario. Y desgraciadamente hay una tercera parte de pacientes que ni siquiera van a los centros de drogodependencia, que son los que tendremos que abordar luego, pero creo que la creación de una dinámica de trabajo mediante este proyecto puede ayudar también a ese tercer colectivo, a esa tercera parte de mucho más difícil acceso. Muchísimas gracias. Bien, sin pausa para ello y en cumplimiento estricto de la puntualidad británica que nos caracteriza a veces en las cuestiones que organizamos, vamos a pasar a la mesa número 2, que justamente tiene la continuidad con lo planteado en la primera mesa, ¿no? Sobre el importante papel de los centros de adicciones en la detección, monitorización, cribado, diagnóstico, tratamiento y, por tanto, eliminación de la hepatitis C. Vamos además a hablar justamente del día a día en personas que con muchísima frecuencia tienen hepatitis C y que comparten pues, comorbilidad con determinados trastornos adictivos, ¿no? Se calcula que el 61,4% de las personas adictas a drogas por vía parenteral tienen anticuerpos del virus de la hepatitis C. Se calcula que aproximadamente el 28-30% en muchísimos países de personas con hepatitis C o que han padecido o tienen la infección activa están en tratamiento o en centros de adicciones. Y evidentemente en este caso pues el seguimiento de los profesionales, tanto de la psiquiatría, de la psicología, enfermería, en dichos centros, pues es notablemente importante. Vamos ahora con 2 personas de mi gremio, grandísimas profesionales y muy referentes desde hace muchos años en el tratamiento de las adicciones. Comenzaremos con doña Ángeles Rodríguez Cejas, que es de la Sociedad Española de Estudios sobre el Alcohol, Alcoholismo y otras Toxicomanías, conocida por todos como Soci Droga Alcohol. Ángeles es médico especialista en medicina de familia y comunitaria, experta universitaria en drogodependencias por la UNED, es profesora del máster de la intervención psicológica en adicciones, profesora en el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Sevilla y también de la Universidad Loyola. Ángeles, disparo con una pregunta muy general. ¿Nos podrías hacer, por favor, un análisis general sobre la situación actual en los centros de adicciones para eliminar la hepatitis C? Muchísimas gracias y bienvenida. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Mira, lo primero es completar el cuadro, que es que los centros de adicciones que formamos una red muy extensa es muy diverso, porque en el territorio nacional cada comunidad autónoma tiene su propio plan autonómico sobre drogas y eso se hace con entidades y con dependencias diferentes. Entonces, esta salvedad es porque cuando se establece una línea adecuada que funciona para un territorio, en otro territorio quizás de coordinación me refiero, es más difícil. No obstante, ahí es la dificultad que tenemos, pero bueno, hay una unidad de acción que está, en primer lugar, por el objetivo terapéutico, que en todos los centros de drogas está consensuado y es
básicamente detección, aparte del tratamiento de la adicción, es la detección y el seguimiento de enfermedades infectocontagiosas, estando la hepatitis C entre las de cribado obligatorio en la primera consulta. Por lo tanto, esta experiencia la tenemos de hace años. Y en segundo lugar, la formación de profesionales, que está completada con mucho éxito, creo yo, entre la sociedad que represento y las que están aquí representadas, en el seno de las sociedades científicas y en los grupos de investigación, que son de carácter nacional o internacional, y donde tenemos la oportunidad de formar unos grupos de trabajo que son cohesionados, que son coherentes, de los que podemos trasladar cada uno a nuestros servicios el estilo de trabajo, ¿no? De modo que resumiendo, podríamos decir que somos un grupo numeroso, diverso y unido de profesionales que mantenemos un contacto estrecho con una población peculiar, pero que tenemos un alto grado de implicación en la eliminación, en este caso de la hepatitis C. Nosotros ofrecemos o tenemos las características nuestras son, tenemos acceso al grupo de elevado riesgo de infección de la hepatitis C y tenemos la oportunidad de identificar dentro de este colectivo los casos que no están diagnosticados. Es correcto lo que dice el doctor Pineda, que los drogodependientes se pueden clasificar en distintos grupos y que hay un grupo de insurrectos que no hay manera, pero incluso esos, a nivel local, llegamos siempre a tener contacto con ellos a través de los albergues, a través de los programas de autobuses, a través de los programas sociales. Entonces, me parece que también tenemos ahí ocasiones de ayudar, ¿no? Usamos protocolos asistenciales que garantizan el cribado de todos los usuarios de nuestra red. Pero claro, necesitamos facilitadores. Yo he tenido la ocasión de trabajar con el doctor Pineda en esto y efectivamente los facilitadores son pues cada petición directa de cargas virales, la detección en un solo paso. Cada territorio, cada servicio tiene unas dificultades, pero sí establecemos que esas son, digamos, la forma en la que debemos de trabajar será útil para todos los centros de drogodependencia, naturalmente. Y después aplicamos estrategias para la mejora de la adherencia al tratamiento entre los adictos. Somos los que sabemos cómo podemos incentivar la adherencia de estos pacientes, fortaleciendo los circuitos con medidas apropiadas, reforzadores de tipo social, incentivos positivos, a medidas de acompañamiento. Y proponemos sinergias realistas con otros tratamientos de adicciones, por ejemplo, pacientes que estén en tratamiento con agonistas o con otros programas de apoyo a la deshabituación, por ejemplo, en los que pueda estar incluido el paciente. De modo que el cumplimiento del tratamiento esté unido a otro tratamiento que quizás tiene más afecto por parte del usuario, pero que nosotros lo vamos a manejar a la vez. Y nada más, y hacer nuestros los objetivos del programa excelente, naturalmente, porque creemos que si todo está establecido a un nivel más alto, que no sea propiamente el local, aunque después tenga las diferencias de la zona en la que te toca tratar, pues mejoraríamos y nuestro compromiso se vería materializado. Y desde luego pedirle a las unidades de especializados que nos tengan en consideración. Porque una cosa es predicar y otra es dar trigo. Y cuando yo llamo a las puertas, tengo muchas dificultades. Quisiera no tenerlas. Al doctor Pineda lo excluyo, porque verdaderamente he colaborado y desde hace tiempo. Y que aprovechen nuestra experiencia, la experiencia nuestra en detección de VIH y el trabajo con los servicios de infecciosos demostró que éramos unos colaboradores necesarios y eficaces. En fin, integrar nuestra red, pero aportando de igual a igual. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Ángeles. Tienes toda la razón, porque aquel viejo refrán que comenta que del dicho al hecho hay un gran trecho, también en este tema, pues efectivamente se puede visualizar, ¿no? Lo que sí que hemos dicho en el programa Excelentes, y creo que recordar que era el segundo objetivo, era justamente que queríamos ayudar a estandarizar la forma de trabajar en los centros de adicciones, ¿no? Cómo se creaban circuitos para facilitar el diagnóstico de la infección, el tratamiento y seguimiento de los pacientes, y crear esos mecanismos de coordinación que no son tan fáciles, al menos fuera del papel, entre los centros de adicción, los centros de atención primaria y las unidades hospitalarias, ¿no? Sobre todo servicios infecciosas. En este sentido, me gustaría dar la palabra a otra psiquiatra, la doctora Marta Torrents. Marta es doctora en medicina, especialista en psiquiatría, es directora de adicciones en el Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital del Mar en Barcelona, profesora de psiquiatría de la Universitat Autónoma de Barcelona y de la Universitat de Vic, Central de Cataluña. Pertenece al Comité Científico del Observatorio Europeo de Drogodependencia y también del mismo Observatorio de la Organización Mundial de la Salud. Y Marta, pues justamente la pregunta sería,
¿cómo crees tú, desde tu punto de vista, con toda tu experiencia y todo lo que atesora la Sociedad Española de Patología Dual, que este proyecto puede ayudar a los centros de adicciones a conseguir el objetivo de eliminar la hepatitis C? Muchas gracias. Ay, estás silenciada, Marta, creo. Estoy silenciada. Ahora. Bien, empiezo otra vez. Muchas gracias por estar aquí y porque me parece el tema súper interesante, súper importante, y estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado previamente María Ángeles. La doctora, totalmente de acuerdo, Ángeles, es lo que hay, ¿no? Y es verdad que tenemos estas diferencias entre las diferentes comunidades autónomas. Yo aquí enlazaría con otro tema, que es la experiencia que tú ya lo has apuntado, la experiencia que hay con los coinfectados, que ya se ha comentado también previamente, de que los de infecciosas ya partían de que ya saben mejor cómo relacionarse con estos pacientes. La hepatitis C para nuestros pacientes es un problema que queda mucho más lejos que el del VIH, con lo cual ha costado mucho más que tuvieran conciencia de que hay que tratarla. Esto es uno de los temas que hemos trabajado más y que yo creo que es fundamental. Pero enlazando con lo que hemos dicho, con lo previo, es el momento de la medicina personalizada, en el sentido de que también esta diferencia entre los diferentes sitios de las diferentes autonomías nos tiene que facilitar el adaptarnos a nuestra realidad para el objetivo común, que es conseguir el tratamiento de nuestros pacientes que están infectados. O sea, conseguir el diagnóstico y conseguir que se traten. Y en este sentido, todo vale para la unión entre el referente que sea de infecciosas o de patología y donde están los pacientes, que son los centros de adicciones. ¿Qué nos aporta el Excelentes, este programa? Pues esto nos aporta estímulo para poder trabajar juntos, estímulo para poder realmente, con unos objetivos que están por encima de cómo es las circunstancias en cada uno de los territorios, llegar al objetivo final, que es el tratamiento, el diagnóstico y el tratamiento adecuado de nuestros pacientes. Y en este sentido, nuestros pacientes, exclusivamente los pacientes que son consumidores de sustancias y que están infectados por la hepatitis C. Hay que decir que hay muchas experiencias diferentes a lo largo de todo el territorio español. Nosotros tenemos una experiencia en concreto en nuestro territorio excelente, y también para los que decía el tercer grupo de los que no van a tratamiento, también en nuestro territorio tenemos experiencias a mejorar, pero que sí se pueden hacer en los sitios de reducción de daño, en las salas de consumo supervisado. Es decir, que todo es ser imaginativo y buscar cómo solucionarlo. ¿Qué nos aporta el proyecto Excelentes? Pues los objetivos están ahí y entonces vamos a juntarnos para conseguirlos, adaptándolos a nuestra realidad. Entonces es una manera de estimular a los profesionales que trabajamos en adicciones, que normalmente estamos, como yo siempre digo, ya no en segunda, sino en quinta regional, y esto nos apoya. No sé si tenéis alguna otra pregunta, pero yo creo que es un motivo de que por una vez se nos apoye. Muchísimas gracias, Marta. Sí, sin duda coloca a los centros de adicción en un papel protagonista, cuando no siempre ha sido así, y probablemente la hepatitis C sirva también de factor de arrastre para que se dote de medios, elabore una buena coordinación asistencial y hay una buena integración que no siempre está bien conseguida en todos los territorios entre algo tan elemental como las unidades de referencia hospitalarias, atención primaria, los centros de adicciones y también la red de salud mental, que eso no está conseguido en todos los territorios, ¿no? Muchísimas gracias, Marta. Por no comer tiempo a la siguiente mesa, creo que podemos dar por finalizada esta segunda de los paneles y dejo paso a don Joaquín Estevez para moderar la siguiente mesa sobre el impacto en la salud de las personas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, querido Carlos. Buenas tardes. Para mí es muy grato estar hoy en esta presentación porque fuimos, cuando yo presidía SEDISA, uno de los impulsores de este proyecto Excelentes.
Creo que es una gran iniciativa que nos sentemos juntos a trabajar varias sociedades clínicas, sociedades de pacientes, y que tengamos la inestimable ayuda de Gilead, a cuyo equipo agradezco mucho la colaboración en este proyecto. Yo creo que contribuimos a un objetivo común para todos los ciudadanos, que sigamos teniendo un sistema nacional de salud con cobertura universal, solidario, sostenible, equitativo y en este proyecto demostrar que también de calidad. Quiero agradecer públicamente la presencia y el esfuerzo de todos los clínicos de las sociedades aquí presentes, de las asociaciones de pacientes que ahora participan que va a participar una persona distinguida en nuestra mesa, de colectivos como enfermería y evidentemente por mi parte resaltar el trabajo de Cristina Camuñas, de Isabel Chacón y de Carlos Moore para el éxito de este proyecto. Las enfermedades hepáticas, como bien sabemos, siguen erigiéndose en un problema de salud a nivel mundial. En España, el Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C ha permitido que se traten hasta la fecha a más de 140.000 personas en nuestro país. Destaca la importancia del diagnóstico precoz, la búsqueda activa de pacientes y su posterior tratamiento, poniendo el foco en el desarrollo de proyectos de microeliminación para conseguir acabar con este virus. En este marco, el proyecto Excelentes se dirige directamente a este objetivo prioritario, acabar con el virus de la hepatitis C, certificando el compromiso con ello de centros de atención a las adicciones y de centros de atención primaria. Y ello no puede ser muestra más objetiva y estratégica del compromiso con la salud de las personas. En mi mesa, para hacer hincapié en ello, contamos con dos excelentes profesionales que con su actividad diaria ponen de manifiesto la importancia de este compromiso. En primer lugar va a intervenir Eva Pérez-Bech, representante de la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos. Y a continuación, nuestra compañera enfermera Rocío Álvarez, coordinadora de salud mental en pacientes judicializados en Cantabria. Sin más preámbulo, la primera pregunta se la voy a hacer a Eva Pérez-Bech de la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos. ¿Cómo cree, Eva, que este proyecto puede impactar de forma positiva en el paciente? Hola, buenas tardes y muchísimas gracias a todos. Yo quiero decir que, tal y como habéis dicho antes, me parece un trabajo importantísimo, creo que va a impactar mucho, como habéis resaltado todos los que habéis hablado antes que yo, por todo el tema de unión de objetivos, ¿no? De estar ahí y de un punto de conexión que después haya que ponerlo cada uno en su territorio, ¿no? Para mí, como representación de pacientes, sí tengo que decir que ha sido un honor trabajar con todos vosotros. Para mí ha sido un aprendizaje y escucharos a todos. Y, por supuesto, la Federación tiene que apoyar esta gran iniciativa entre SEDISA y Gilead en este proyecto excelente, porque creo que va a impactar muy de lleno en los pacientes. Creo que es muy importante la colaboración entre sociedades, industrias y asociaciones de pacientes, ONG, organizaciones gubernamentales que están ahí al día a día en el trabajo con los pacientes, ¿no? Y creo que hay que hacer una búsqueda activa del paciente para poder cumplir los objetivos de la eliminación y hacerlo a través de los centros de adicciones y primaria, que son los canales que ahora mismo los accesos donde van a entrar la mayoría de los usuarios. Para mí personalmente, en todos estos criterios que se han ido trabajando, bueno, discutiendo de buena manera y llegando a un acuerdo, ¿no? Que ha sido muy complicado porque tampoco podía ser algo interminable, ¿no? Yo me siento pues responsablemente muy orgullosa de que en dos de los puntos se nos ha tenido, aunque no son obligatorios, pero bueno, en dos de los puntos se nos han tenido en cuenta el papel de las organizaciones de pacientes, porque como yo siempre digo, queremos ser parte de la solución y no el problema, ¿no? Entonces, dentro de esos dos puntos hay unas recomendaciones de contar con esas ONG y esas asociaciones que trabajan día a día en cada uno de los centros y que pueden ayudar al paciente y a vosotros, ¿no? Y a los centros en llegar al objetivo común, ¿no? Y de hecho en uno de ellos, pues,
hay como espejo, ¿no? Yo conté el tema de que todos conocéis de pares de VIH, que también funciona, ¿no? Y tan buenos objetivos ha conseguido, ¿no? Y tan buenos resultados. Y yo creo que sería un buen espejo donde se podría reflejar este tema en hepatitis C y, bueno, pues ser parte de esto, y para nosotros desde luego es un orgullo participar, y creemos que todos juntos colaboraremos a ese fin común, y agradeceros que contéis con los pacientes y las asociaciones que queremos estar para ayudaros y codo a codo con todo el trabajo que realizáis día a día. Muchas gracias, Eva, por tu participación, por opinar así y por tu aportación a esta jornada. Y a continuación, Rocío Álvarez, que como he comentado antes es la coordinadora de salud mental en pacientes judicializados en Cantabria y de profesión básica de formación enfermera. Nos va a hablar, y yo me gustaría destacar eso precisamente. ¿Cuál crees que debe ser el papel de la enfermería en los centros de adicciones y cómo se podéis ayudar en la eliminación de la hepatitis C? Bueno, pues buenas tardes a todos, lo primero, y muchísimas gracias, Joaquín, por la introducción. También gracias a SEDISA y a Gilead por contar por fin con el colectivo de enfermería para diseñar este tipo de proyectos. Entonces, bueno, en respuesta a tu pregunta, Joaquín, en primer lugar sí que querría destacar la figura de la enfermería en la atención a las adicciones, que es una figura que en muchas ocasiones pasa desapercibida. Es esa persona que se encarga de hacer las analíticas, los controles de tóxicos, de entregar los agonistas opiáceos, los interdictores, pero que tiene, yo creo que en mi opinión, un gran potencial. ¿Por qué? Porque es una figura que puede ir mucho más allá. ¿Mucho más allá en qué sentido? En esa figura que se habla ahora tanto de gestor de caso, donde haces un poco esa función facilitadora y de coordinación entre todos los profesionales, todos los especialistas que intervienen sobre el paciente. Si trasladamos eso a la eliminación de la hepatitis C, pues yo creo que la enfermería puede ser fundamental en varios momentos. Tenemos un primer momento en el que es el cribado, la facilidad de cribado y de diagnóstico. Si somos capaces de implementar una estrategia de diagnóstico en el punto de atención al paciente, mediante la utilización de PTs rápidos, de determinaciones de PCR, todo eso protocolizado, podemos tener una persona diagnosticada en muy poco tiempo y con intervención prácticamente solo de la enfermera. Entonces, ese sería un primer momento. Un segundo momento, vale, ¿cómo ahí qué sería importante? Puede actuar como facilitador en el acceso a la atención especializada. Ahí está la importancia de la derivación directa a los especialistas en hepatología. Para ello hace falta efectivamente esa derivación directa, pero también de disponer de canales de comunicación muy rápidos con ellos, ¿vale? Ahí podemos aplicar el uso de la telemedicina, por ejemplo, de las videoconsultas. En mi centro hemos hecho videoconsultas directas en coordinación directa con los hepatólogos del equipo del doctor Javier Crespo, donde directamente en ese momento hemos llevado a cabo un diagnóstico con test rápidos más determinación de PCR y se hace la consulta y la prescripción. Ahí la enfermería puede ser fundamental como facilitador. Un tercer momento, asegurando una buena adherencia al tratamiento. ¿Y cómo aseguramos la buena adherencia al tratamiento? Pues potenciando sobre todo esa famosa dispensación delegada, coordinándonos con la farmacia hospitalaria para digamos, esos tratamientos de dispensación hospitalaria que nos pueden llegar a los centros de adicciones, y ser nosotros los que, en función del perfil del paciente que tenemos delante, evaluamos cada cuánto se le puede entregar en la medicación y supervisamos ese buen cumplimiento del tratamiento. Y bueno, en general un poco esa figura de acompañamiento profesional donde coordinas todas esas pruebas diagnósticas, seguimiento para llegar a buen fin en ese tratamiento de hepatitis C. En definitiva, ¿de qué se trata? De que tenemos un perfil de pacientes que son más volátiles, que se nos pueden perder por el camino en muchas más ocasiones, y que tenemos que interiorizar la importancia de la enfermera para garantizar, pues eso, esa continuidad, esa adherencia terapéutica, y que en este caso puede ser un factor clave en la eliminación. Y yo creo que eso es todo. Muchas gracias, Rocío, porque has dicho muchos mensajes en muy poco tiempo. Y también decirte que nosotros desde SEDISA tenemos una participación muy activa de profesionales directivos y directivas de enfermería, y estamos adheridos y apoyando el movimiento Nursing Now. Así que muchas gracias por tu participación. Encantada. Y ya para terminar nuestra mesa, simplemente daros las gracias a las dos, a Eva y a Rocío, y cedo la palabra al doctor García Samaniego para continuar con la jornada.
Pues buenas tardes a todos. Yo me sumo naturalmente a los agradecimientos tanto a Sedisa como a Gilead, patrocinador en esta puesta de largo, ¿no? Podemos llamarle así, de ese, como bien ha dicho Juan Antonio Pineda, de ese excelente proyecto, excelentes, que hoy ve la luz, pero que lleva muchísimo trabajo detrás por parte de representantes de sociedades científicas y también de asociaciones de pacientes, con las que trabajamos codo con codo desde la Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España, y que van a permitir, pues, con toda seguridad, que este proyecto sea un éxito y que, como decía, creo que decía Javier Crespo al principio de su intervención, represente un hito a la hora de eliminar la hepatitis C en una población vulnerable como es aquella que acude a los centros de adicciones. Me parece extraordinariamente original y novedoso el enfoque del proyecto. Esperemos que se sumen y puedan, por tanto, acreditarse muchísimos centros de adicciones, pero es evidente también que todo esto no se puede hacer sin el concurso de las diferentes administraciones, ¿no? Y cuando hablamos de diferentes administraciones hablamos de todas, ¿no? Desde la más cercana al ciudadano, como son las corporaciones municipales, y en este sentido tendremos la suerte de que cierre este acto el alcalde de Burgos, el señor Daniel de la Rosa, que es a su vez el presidente dentro de la Federación Española de Municipios y Provincias, el presidente de la Red de Ciudades Saludables. Me acompaña también aquí mi amigo y colega Joan Colom. Joan tiene una dilatada experiencia en gestión de todo este tipo de procesos. Él es subdirector de drogodependencias de la Agencia de Salud Pública de la Generalitat de Cataluña y responsable del programa de atención a personas de VIH y hepatitis. Y me gustaría, porque Joan me consta que también ha participado activamente en la gestación del proyecto, que nos diera su punto de vista como gestor, como responsable de salud pública, no solo en dónde estamos en la eliminación de la hepatitis C, sino dónde estamos en la microeliminación en adicciones desde su perspectiva. Joan. Muchas gracias, Javier. Primero de todo, agradecer también a Sedisa como de participar en este proyecto que, como tú muy bien has dicho, lleva tiempo. Ha sido un placer incluso el propio proceso de elaboración y fue realmente muy interesante y me alegro de, digamos, sombra roja este proceso y este proyecto. Yo creo que recoger incluso las primeras palabras que ha dicho Javier. Recordaros que hace muy poco tiempo hablábamos de tratamiento, de curación, de acceso del paciente, pero no hablábamos o hablábamos poco de eliminación y menos de microeliminación. Y yo creo que este es el gran concepto de la aportación de la salud pública. El hecho de poder hablar del tratamiento como prevención, poder explicar eso de cambio de paradigma de personas susceptibles de ser tratadas a colectivos, a poblaciones eliminadas de la hepatitis C o microeliminadas, a hablar solo de tratamiento para hablar de todo el proceso que va desde la prevención al cribado y finalmente al tratamiento. Y esta, yo creo que ha sido la gran aportación de la salud pública en este periodo. Y lo que permite, de alguna forma, hablar, cuando hablamos de poblaciones vulnerables, de poner el foco precisamente. Y esta es una de las poblaciones más importantes, más vulnerables, la que aporta un mayor número en la prevalencia y en la incidencia de la hepatitis C en los países desarrollados y, por tanto, un objetivo primordial. Por tanto, yo me atrevería a decir que hemos hecho grandes pasos. Antes Marta también comentaba algunos
programas que hemos realizado muy especiales y muy, digamos, distintos, diferentes y alternativos, porque hemos ido a buscar personas, no tan solo en los sino también en los centros de reducción de daños, en las salas de venopunción. Hemos incorporado unidades móviles para detectar in situ el problema. Hemos trabajado, y aprovecho que está aquí Rocío para comentar que para nosotros el rol de la enfermería es fundamental en este proceso. Y todo ello con un objetivo muy claro, ¿no? El objetivo es el test and treat y el linkage to care. Y estas 4 palabras que reúnen y resumen en general, pero en particular en la población usuaria de drogas, son para mí claves, si se me permite la expresión repetida. Por tanto, yo creo que estamos ante un reto muy importante. Creo que estamos microeliminando en muchos ámbitos. El caso de los centros penitenciarios es un caso claro. En los coinfectados también. Estamos trabajando en poblaciones emigrantes procedentes de países con alta epidemia o con alta endemia en su país de origen, y también ahí vamos a tener seguramente vamos a modificarlo. Trabajamos con hombres que hacen sexo con otros hombres en contexto como chemsex, que es otra población, y hemos incorporado nuevas poblaciones, por ejemplo la población psiquiátrica, que también la literatura y la evidencia nos dice que tenemos que ponerle el foco también ahí, pero sin duda el gran objetivo o el gran proyecto o la gran dificultad para microeliminar la hepatitis C, para eliminar la hepatitis C y microeliminarla es el colectivo de usuarios de drogas. Y yo creo que lo podemos conseguir, pero para ello necesitamos imaginación, necesitamos alternativas, necesitamos sensibilizar a la población afectada partiendo de la idea de que aún algunos de nuestros usuarios piensan que estamos en la época del interferón. Y sabemos que hoy disponemos de un tratamiento altamente efectivo y con un margen de seguridad extraordinaria. Sabemos que tenemos tratamientos sencillos, cortos, sin efectos secundarios. Por tanto, ahí necesitamos una prioridad muy importante, que es buscar la infección oculta. Y para ello, por eso decía, tenemos que buscar todos los mecanismos de outreach que los que trabajamos en drogas hemos desarrollado a lo largo de la historia y hemos conseguido acceder a poblaciones que jamás lo hubiéramos hecho, ¿no? Por tanto, fundamental. Y la formación de los profesionales de drogas también va a ser importante. Y Excelentes es una apuesta más en este tipo de estructura formativa. Por tanto, yo creo que hay que ir a los más resistentes, a los más inaccesibles, a los más sensibles. Hay que, en esta fase estamos también, detectar lo antes posible los reinfectados y retratarlos, es posible también hacerlo. Hay que continuar reforzando medidas de prevención para todo el colectivo de usuarios y, como decía Javier también antes, aprovechar las ventanas de oportunidad que aparecen incluso con el SARS-CoV-2. Porque, por ejemplo, las pruebas masivas de detección, la teleasistencia, el uso de las tecnologías pueden jugar un papel importante. En una palabra, y si se me permite para terminar, sí que necesitamos superar las barreras del sistema, simplificar procesos, hacerlo aquí y ahora, utilizar, como no, todas las prácticas que existen, que hay muy buenas en toda España, para hacerlas escalables. Y yo creo que esta perspectiva de salud pública, desde mi lugar de trabajo, nos permite un modelo integrador, comunitario y consensuador que creo que es clave para eliminar la hepatitis C. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Joan. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo y suscribo tus palabras. Yo creo que todos los que nos están escuchando opinarán lo mismo. Transmiten además optimismo. Yo creo que proyectos como el proyecto Excelentes contribuirán a, como se ha dicho antes también, a que España no solo no pierda el tren de la eliminación por culpa de la situación sanitaria tan difícil que estamos viviendo, sino que esté en la situación de privilegio en la que está ahora, decía, a la cabeza, como decía Javier, de los países desarrollados para alcanzar los objetivos de eliminación que la OMS prevé. Y es evidente, lo decía al principio también, que para esto necesitamos el concurso de todas las administraciones. Desde la Alianza lanzamos ya el año pasado un programa, una iniciativa que supongo que muchos de ustedes conocerán, que se llama Ciudades Libres de Hepatitis C, porque no solo porque la enfermedad afecta
casi mayoritariamente a personas que viven en entornos urbanos desfavorables, sino porque las ciudades, como decía yo también antes, son la administración más próxima al ciudadano y pueden liderar muchas iniciativas, no solo con los centros de adicciones, que también encaminadas a la macro y microeliminación. Y para eso vamos a tener la fortuna de que nos dirija unas palabras el alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, que, como decía antes en la presentación, es a su vez el presidente de la red de ciudades saludables de la Federación Española de Municipios y Provincias. Pienso que las ciudades pueden jugar o deben jugar un papel primordial en la eliminación, pueden liderar campañas de concienciación, pueden actuar con muchos colectivos desfavorables y desde la Alianza y desde todas las sociedades científicas y asociaciones de pacientes que la integran, estamos convencidos de que tienen que ser un motor para eliminar la hepatitis C en nuestro país. Sin más, agradezco a todos su asistencia y participación y cedo la palabra para que clausure el acto al señor Daniel de la Rosa. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, pues felicitaros por esta jornada de trabajo que estáis desarrollando en pro de la eliminación de la hepatitis C y, por supuesto, también disculpar la ausencia del presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, del alcalde de Vigo, don Abel Caballero, que no ha podido acompañarnos y me ha pedido que, como presidente de esta red de ciudades saludables, sea yo quien pueda clausurar este encuentro virtual, cosa que hago evidentemente gustosamente. Agradezco, por tanto, la oportunidad a la Sociedad Española de Directivos de la Salud, organizadora de esta jornada, así como al resto de sociedades, asociaciones y colectivos que la avalan. Creo que por lo que hemos tenido oportunidad de escuchar, al menos yo, este último rato, ¿no?, de jornada, a lo largo de esta hora y pico que lleváis discutiendo, debatiendo y analizando la situación respecto a lo que se puede hacer por parte de las distintas administraciones y también, como bien decía mi antecesor en la palabra, desde la administración más próxima, todo lo que podamos hacer desde los ayuntamientos, también desde las diputaciones, desde las administraciones locales, es poco en pro de esa prevención de la salud y de acompañar con programas de sensibilización y de pedagogía que puedan ayudarnos y coayudar al objetivo de eliminar esta enfermedad. Decía que hemos tenido la oportunidad de escucharnos todos y la importancia de los municipios conlleva también a una estrategia conjunta tan relevante como es esta eliminación del VIH-C, que es fundamental dentro de lo que es la política sanitaria que todas las administraciones debemos compartir. La evolución de los nuevos fármacos, se ha hablado. El plan estratégico para el abordaje de la hepatitis C y ese horizonte establecido por la OMS para la eliminación universal del VIH-C en 2030. Que ojalá, y esto es una pretensión compartida creo por todos, se consiga acortar. Son herramientas, por supuesto, muy potentes. Y del mismo modo, contar con una estrategia bien diseñada como la aplicación de los objetivos de eliminación a grupos de población vulnerable en general y singularmente y particularmente a los usuarios de drogas como objetivo prioritario. Todo lo anterior enlaza con la importancia de las entidades locales, ya que, como bien he dicho, la atención a las personas con drogodependencias en España ha sido asumida en gran parte por los servicios sociosanitarios de ayuntamientos y diputaciones y también por los servicios sociales y de integración que compartimos conjuntamente con las comunidades autónomas. Dicho esto, creo que es justo señalar que el reconocimiento a la labor de estos centros es también un reconocimiento al liderazgo y compromiso de los ayuntamientos y diputaciones. Ustedes lo saben mejor que yo. La curación de la infección del virus C y la eliminación de esta enfermedad es un logro importante para acabar con la estigmatización de estas personas, de todas las personas que padecen la enfermedad y ayuda al fin último de los servicios sociales, que es la plena normalidad y la integración de estos vecinos, personas en el sentido amplio de la palabra, que comparten el día a día en nuestra sociedad. Y en este punto, me voy a permitir un inciso, me permitirán que enlace esta integración con los objetivos de desarrollo sostenible a esa Agenda 2030, que comparte meta temporal con la
establecida inicialmente por la OMS, que se refería antes, ¿no? Unos objetivos cuyo cumplimiento el municipalismo también ha asumido con decisión y determinación y de manera protagonista. Y por tanto pueden contar, y esto es una palabra que traslado en nombre de nuestro presidente, con la Federación Española de Municipios y Provincias, de la red que presido, de la red de ciudades saludables de España, que incorpora, ¿no?, aglutina a más de 300 ayuntamientos y 2 diputaciones, porque seguiremos apostando por ese cuidado e integración de nuestros ciudadanos. Personas, vecinos, pero sobre todo ciudadanos en el más sentido término de la palabra, ¿no?, sea cual sea su condición sociosanitaria, en estrecha coordinación con los servicios sanitarios de las comunidades autónomas. Para esto, la ayuda de programas como es el Health son vitales. Ustedes han estado durante una hora discutiendo respecto a estos comportamientos, estas políticas que las instituciones podemos afrontar, los programas de prevención, los programas también de acompañamiento y, por supuesto, también todo lo que son las atenciones que desde el ámbito sanitario o desde el ámbito también sociosanitario se pueden ampliar. Pero para cerrar esta intervención y la jornada con un compromiso personal, quiero decirles que me pongo en manos de ustedes, manos a la obra, para que la ciudad de Burgos, como representante máximo de esta red que preside este alcalde, pueda unirse cuanto antes a la red de ciudades libres de hepatitis C. Esto es un compromiso que trasladaré al Pleno de nuestro ayuntamiento de manera inmediata en la próxima ocasión que vamos a tener en el mes que viene, y también a través de la red española de ciudades saludables, como digo, para que podamos servir de impulso para que las entidades inscritas que aún no hayan sido declaradas libres de hepatitis C lo hagan de una manera también decisiva. Y nada más, me despido dando las gracias una vez más por su trabajo, por la iniciativa de Health y por esta jornada que hoy ha reunido a tantas personas en torno a esta lucha y a quienes han participado, por supuesto, en la misma. Muchísimas gracias por su atención.